Bienvenidos a No era suerte, eran ganas. Yo soy Alejandro Morfín y en esta ocasión entrevistaré a un gran amigo, David. Platicaremos sobre su historia de éxito, sobre su historia de cómo llegó a donde está el día de hoy y a dónde quiere llegar. Realmente el objetivo de este podcast es literalmente demostrarles a ustedes, audiencia, que las cosas no son cuestión de suerte, son cuestiones de echarles ganas. Por eso nace este capítulo, conociendo la historia de empresarios, de emprendedores que nos demuestran y nos enseñarán a través de su historia el cómo, echándole ganas, llegan a hacer cosas muy grandes. Hoy te doy la bienvenida, David, a este tu capítulo de No era suerte, eran ganas. Y pues bueno, yo encantado de la vida de tenerte como amigo y de poderte entrevistar el día de hoy. Y pues bueno, me encantará conocer un poco más de tu historia, que de cierta forma yo ya la conozco un poco, pero pues que nuestra audiencia pueda también conocer de esta historia de éxito y de esta historia de todo lo que has tenido que pasar para estar hoy donde estás y pues todos los planes a futuro que también tienes. Bienvenido. Te agradezco, amigo Alex, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí contigo y aceptar tu invitación y poder contar un poquito de mi persona, de la historia de un emprendedor, un soñador. Y un gusto, te agradezco la invitación. No, hombre, gracias, amigo. La verdad es que encantado de que estés acompañándonos con nosotros. Tu historia para mí es una historia magnífica. Siempre te lo he dicho, eres una gran persona. Y qué mejor tenerte aquí platicando sobre esa historia. Pues platícame, empecemos por el principio, pues eres de allá de Oaxaca. Platícame un poquito de cómo fue tu infancia, cómo fue tu historia allá, estando allá en Oaxaca. Así es, pues soy de provincia, como lo comentas, de la ciudad de Oaxaca, la Verde Antequera, como es conocida. Y bueno, viví en un lugar en el centro de la ciudad, cercano al centro de la ciudad, donde podías jugar en los años 83. En el año 83 nací, y me tocó todavía esa época en donde podías salir descalzo, sin zapatos, correr, jugar. Y comentaba con mi amigo Miguel, que también estuvo aquí en el podcast, eh, me tocó ser el octavo hijo de mis padres y, pues, siempre fui muy arropado, ¿no? Fui el pilón de 8 hermanos, una familia de 10 y por esas cosas de la vida, pues, hoy me encuentro aquí en la Ciudad de México, porque decidí justo cuando terminé la preparatoria, seguir los pasos de mi hermano mayor, que él estudió aquí la universidad, y por esa razón me encuentro aquí en México. Ya después fueron otras las circunstancias por las que decidí establecerme aquí, aunque naturalmente siempre se extraña la tierra donde naciste. No, hombre, y Oaxaca, aparte de un lugar hermoso, maravilloso, buena comida, buenos paisajes, buena cultura. Y platícame tu infancia, ¿cómo fue? Porque pues ser el más chico de ocho, tu hermano mayor, ¿cuántos años te lleva? 12 años, básicamente nos llevamos entre 2 años y 3 años. Mi mamá le encantaba estar embarazada, ella comenta que que le hubiese gustado tener 12 hijos. La familia del lado de mi mamá es una familia grande, lo mismo que del lado de mi papá. Entonces, se acostumbraba, pues, a los que Dios diera, ¿no? Entonces, así fue, tuve la fortuna de nacer en un hogar donde había cariño. También tuvimos adversidades, y quizá una de las más importantes fue la de mi papá, que, pues, vivimos un poco su alcoholismo, hasta cierto punto moderado, no era agresivo, pero sí, ciertamente, pues, marca un poco, ¿no?, la vida. A pesar de eso, pues, salimos adelante, todos mis hermanos profesionistas, y yo también tuve la oportunidad cuando me tocó, ese impulso de parte de ellos, elegir una profesión. Mi hermano mayor curiosamente la eligió. Nunca fui un buen estudiante, pero sí un soñador, alguien que le gustaba emprender. Mi mamá vendía catálogos de Avon, de zapatos, y a mí me gustaba, me llamaba la atención ese generar algún ingreso, ¿no?, extra. Recuerdo que en la preparatoria vendía discos y de ahí, pues, me ganó o me llegó el interés de ser como iniciar como un autoempleado, ¿no? Como un trabajo extra. De ahí parte un poquito esa intención de ser emprendedor, como que siempre lo tuve,
porque veía que, pues, mi mamá iba a las casas y cobraba, o a veces me mandaba o la acompañaba a cobrar, lo correspondiente, ¿no? Del catálogo. Oye, y tu mamá también, bueno, tu mamá emprendedora, vendiendo los catálogos de puerta en puerta, que aparte es difícil. Sí. Y tu papá, también era emprendedor, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedicaba? Fíjate que mi papá, lo admiro bastante porque él fue, pues, la cabeza, la parte económica de la familia. Él, egresó del Politécnico de Contador Público porque, bueno, las raíces en realidad son de aquí de la Ciudad de México. Mi papá estudió aquí en el Politécnico y aquí se conocieron. Mi mamá es chilanga, es de la delegación Iztacalco, eh, y ahí se conocieron. Entonces, pues, de alguna manera traemos esas raíces de aquí de México. Y mi papá, pues, era contador público, inicialmente trabajó en la Secretaría de Hacienda, pero no le daba para cubrir, pues, a toda la familia, 8 pares de zapatos, ropa y también, pues, él buscaba sus contabilidades extras. Eh, y bueno, por eso valoro mucho el esfuerzo que hizo en sustentar un hogar, en no fallarnos. Yo no entendía mucho, quizá yo quería tener más juguetes y eso, pero evidentemente, pues, eh, no había para todo eso, ¿no? Pero aún así, la verdad, tuvimos una muy buena infancia y mi papá es un ejemplo de esfuerzo y eso creo que quizá no tan buen estudiante, pero sí que considero que fui esforzado por él, porque ese fue el ejemplo que él me dio. Sí. Oye, y no eras buen estudiante No. en ninguna parte, o sea, ni en la universidad, ni en nada. Que, digo que no soy buen estudiante porque pasé por varias universidades. Y si reprobé en varias universidades, deduzco que no soy buen estudiante, porque primero estudié ingeniería mecánica aquí en México cuando tenía 18 años, y comentaba hace rato con una sobrina que, y con una persona en la casa, que la primera vez que vine a México, la ciudad me ganó, porque realmente nada más estuve un año. No aguanté la presión, yo venía de provincia, todo muy ingenuo, podría decirlo, y aquí, pues, en la universidad fue un choque cultural. Allá la vida es un poco más tranquila, más lenta, aquí es un poco más acelerada, y no soporté, y adicional a que no le echaba tantas ganas, o no me era tan disciplinado, pues, terminé, sucumbiendo, ¿no? Ante todo la situación que estaba yo experimentando, y solamente estuve un año. Regresé a Oaxaca, hablé con mis papás: "Oye, ¿me pueden recibir?". "No, pues sí". Ahí en Oaxaca estuve estudiando otra carrera que fue ingeniería en sistemas, también no me fue muy bien ahí. Después, volví a otra vez a intentar ingeniería en sistemas en otra Ah, universidad, bueno. y después se me volvió a presentar México otra vez. Pero comentaba con mi sobrina, que ahora ya tenía ya cierta madurez, ¿no? Ya más grande, ya de 22 años, no me había ido muy bien en la escuela y ahora ya estaba ya más decidido a enfrentar lo que tuviera que enfrentar, porque evidentemente la primera vez tuve muchas carencias y esta vez no iba a ser la excepción, pero estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. No, pues ya la madurez. ¿Cuántos años tenías la Ve segunda vez? 22, Ya 22 eran años. 4 años de diferencia, 4 años de experiencia, 4 años de todo, ¿no? Es Realmente. correcto, amigo. Oye, ¿también te gusta el fútbol? ¿Jugabas fútbol allá en Oaxaca? Pues sí me gusta, y me gustaba de niño. Uno de mis hermanos inclusive se fue a probar al Atlas, este, vendía café, buscó la manera de apoyarse, y yo, pues, la verdad no fui tan bueno, pero siempre me gustó el fútbol. No veo o nunca me apasioné por un equipo en particular, pero jugarlo sí me gusta, y bueno, pues, cada que puedo, pues, ahí jugamos fútbol con los amigos. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Sí. y entonces llegas a los 22 años acá nuevamente a la Ciudad de México y pues ya de cierta manera conocías, ¿no? Porque a los 18 años pues ya te había tocado una experiencia de un caos, de venir de algo muy tranquilo a vivir a una ciudad caótica. ¿Y cómo enfrentas, a qué te enfrentas cuando llegas la segunda ocasión? Fíjate, como parte de lo que me estás preguntando, recuerdo mucho que de niño yo veía la limitancia o la manera en cómo estiraban el gasto. Entonces,
Sí, yo siempre fui una persona que no le gustaba pedirle a mi papá. Yo siempre buscaba algo de dónde generar los ingresos para pedirle lo mínimo indispensable. Entonces, esta segunda ocasión yo sabía que tenía que hacer un esfuerzo para conseguir un ingreso, para pedirle a mi papá solo lo necesario y que no se presionara, porque pues evidentemente pues ya habían sido muchos años, yo soy el último y el desgaste que vi en mi papá se fue acabando más rápido por la misma razón de trabajar día y noche y desvelarse y cosas así. Entonces, llegué aquí a México y estudié, mi hermano eligió la carrera, me invitó y fue que elegí ingeniería en mecatrónica. Él me ayudó a elegirla y de ahí pues busqué también una alternativa para generar ingresos. ¿Qué hacías? ¿Cuál era esa Sí, alternativa? mira, siempre me gustó la tecnología y empecé a reparar computadoras. Mi hermano me ayudó un poco a entender la computación y reparaba las computadoras de los profesores. Aunque inicialmente nos tuvimos ahí mi hermano y yo la idea estaba en esa época, ahora sí que en boga, la parte de los programas de computación y yo sabía instalarlos, ya tenía el antecedente de la prepa que vendía discos de audio y ya en esta etapa aquí en México, mi hermano me dijo, ¿por qué no vendemos de casa en casa programas o películas DVD que estaban en esa época? Y él sí es muy aventado y en ese momento también lo fue y empezó a vender de casa en casa. Yo me acuerdo mucho que me daba muchísima pena porque él tocaba el timbre y yo me alejaba tantito para verlo que cómo lo rechazaban la mayor de las veces. Y entonces por eso no me atrevía yo, porque de alguna manera siempre el rechazo como que siempre me pegó un poco, ¿no? Pero al final la necesidad me llevó a eso. Yo veía que mi hermano lo hacía y decía, bueno, pues en algún punto lo voy a tener que hacer yo y así fue. Estuve vendiendo películas y reparando computadoras de casa en casa, como la vieja escuela, ¿no? Ofreciendo los De los servicios. emprendedores que empezamos de bien abajo, haciendo nuestro mayor esfuerzo y nuestra luchita para sacarlo de la renta, porque llegué aquí a México a rentar en un cuartito así muy modesto, en donde tenía que estar atento que no me ganaran el baño temprano, porque sí había fila. Pero, pero bien, amigo, bien, yo creo que yo no me daba cuenta en ese momento, pero todo eso considero que fue como el aprendizaje, fueron como las bases para cuando se me dio la oportunidad ya como alguien profesional, recordar todas esas enseñanzas que lo hice durante muchos años, toda la universidad, 6 años, yo me tomé un año más en la universidad y me costó trabajo dejarlo porque es algo que ya entendía pero al mismo tiempo no me gustaba porque, tengo otra anécdota que le vendía a los maestros o me debían algún dinero y a veces tenía que estarlos correteando o buscándolos ahí en las aulas, en los edificios, y luego no los encontraba o no me pagaban. Entonces, después de un buen rato un día que no pude, generar un ingreso, estuve pateando una piedra de una distancia, ¿no?, importante de un edificio a otro así como si fuera un balón de fútbol. Y yo preguntándome, porque no había sacado nada ese día, dije, oye, ¿qué de plano soy? Nada más esto puedo hacer, vender computadoras. La universidad no me está yendo muy bien, digo, sí la estoy sacando, pero no me está gustando mucho. Y de ahí reflexioné que tenía que hacer algo diferente, ¿no? Y ahí surge que busqué ya una oportunidad, porque ya fue eso como en la última etapa de la escuela, que decidí buscarme un empleo ya más formal después de esa experiencia, porque muchas veces vendía obtenía un recurso y después ya comía, porque Pero no siempre fui un tenías, poco vivías al día. al día y a veces ni al día, al momento, porque eh, digo, pude haber pedido más apoyo de mi papá y eso, pero como que siempre tuve eso, ¿no? No te gustó eso. Solamente si es estrictamente necesario, si ya no me queda de otra, le voy a echar el grito. Pero si yo puedo y lo estoy logrando, pues lo hago. No, y como hijo, como el más chico, pues seguramente te dabas cuenta de lo que pasaba Sí. con los más grandes. Tu hermano, pues ya en la ciudad, estudiando, pues tú todavía por allá, y pues te dabas cuenta de esa carencia que tal vez se tenía y pues la necesidad. Por eso yo creo que, pues
es justamente por eso me encanta tanto tu historia, porque es justamente esa parte, ¿no? Pues no era cuestión de suerte, o sea, era cuestión de estar en una ciudad, era cuestión de acoplarte, de estar correteando que te pagaran porque, pues, tenías que comer, ¿no? O sea, y si no te pagaban, pues, ¿qué hacías, no? O cómo le ibas a hacer para pagar la renta o para todas esas cuestiones, pues, era difícil, ¿no? O sea, creo que llegan puntos y como esta vez que ibas pateando la piedra, que tu misma mente te dice, pues hay más, ¿no? O sea, no, pues muchas veces nos dejamos creer o mucha gente se deja creer de, pues ni modo, esto me tocó y ahí se queda, ¿no? Y en tu caso no, o sea, en tu caso querías buscar algo más, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer trabajo? O sea, una vez que pateas esta piedra, todo, que decides buscar algo más formal, ¿qué haces? Mira, en aquella época, conocí a la que ahora es mi esposa, es mi novia, es otra historia, porque la conocí en el transporte público, Ay, e gracias hice a un buen negocio, como dicen, una buena venta. Si Oye, tenía la experiencia de vender en casa, que no podía gracias yo a Dios hablarle porque te a permitió una este. extraña. Entonces, ella estaba buscando empleo, ella estaba Ujú. buscando y entramos a Computrabajo, creo, sí fue, Computrabajo OCC. Y entonces estábamos viendo, bueno, yo viendo qué tipos de trabajo ella estaba buscando y analizando si era seguro o no, porque, pues, también, éramos niños todavía. Bueno, digo niños, éramos mucho más jóvenes que ahora, ¿no? Entonces, pues, yo ver qué actividades estaba o qué trabajos ella estaba seleccionando, pues, de paso yo revisé algunas propuestas mías. Ninguna se acomodaba a las habilidades que yo tenía, salvo una que encontré por ahí que decía de tecnología, pasión por las ventas. Yo dije: "Bueno, pues, yo tengo, creo, esa habilidad", y puse en la mira ese único trabajo que he tenido y que tuve como empleado, en mi vida. Este, y de ahí surgió, pues, la entrevista, me seleccionaron, y de ahí comienza mi historia. Oye, buenos jefes, malos jefes. Pues mira, no sé, bueno, yo que vengo de provincia, vivía, pues, muy distante al ruido que hay aquí en la manera en cómo luego se hablan las personas y así. Y sí era un poquito golpeado la comunicación y bueno, había cosas que eran un poquito más, difíciles, pero bien, bien, me supe acomodar, al principio fue un poco difícil porque, pues, como nuevo, ¿no? Vas aprendiendo, pero bien, me dieron la oportunidad y hoy día inclusive tengo la relación con el director de la empresa, somos grandes amigos y la verdad, pues, nada que decir, me trataba muy bien en el lugar. Ah, qué bueno. Oye, y en ese trabajo seguías estudiando, Sí. ¿cómo le hacías? Fíjate que fue bien curioso porque, se sorprendieron mucho cuando entré, curiosamente, porque yo ya traía la experiencia de vender, y en alguna ocasión yo salía de la escuela a las 2 de la tarde, estudiaba en la mañana, y en la tarde me iba a trabajar, a la escuela, aquí a la Nueva Iztacala, al TEC de Tlalnepantla, a los profesores, les conseguía documentales o cosas didácticas para sus alumnos. Y uno de mis clientes, que estaba aquí la Nueva Iztacala, eh, le fui a ofrecer, pues, como siempre, ya era tarde, como 9 de la noche, y me dijo que él había entrado a una empresa, recién se había incorporado y justo necesitaban la tecnología que nosotros distribuimos en esa empresa donde yo salí. Y yo apenas tenía como días de haber entrado y se veía como un negocio muy bueno, un proyecto muy interesante para la empresa, y yo estaba todavía en capacitación. Entonces, me dijo: "David, pues yo te conozco, pues si quieres te llevo a la empresa". Y yo teniendo días, como te comento, en la empresa, pues lo comenté ahí en el trabajo, conseguí la cita con el gerente comercial, el gerente de ventas, y bueno, para no hacer el cuento largo, cerramos el proyecto. Y yo estando como 20 días, y ya me En dieron carro, capacitación, me todo. subieron el sueldo porque era un gran proyecto y todas las puertas se me abrieron y a partir de ese momento dejé oficialmente de ser un vendedor de casa en casa y de escuela en escuela y de maestro en maestro
y pateando piedras y correteando los 25 pesos que cobraba por mi servicio. No, y qué importante es lo que comentas, que justamente todo en la vida es ventas, ¿no? Así es. Realmente, desde el momento en el que tú decidiste mandar tu currículum y hacer una entrevista, creo que las entrevistas de trabajo, todos los que hemos sido godines o hemos sido empleados, te vendes, ¿no? Te vendes como trabajador, te vendes como persona, incluso te vendes como pareja, ¿no? Tú comentabas hace ratito en esa época conociste a tu esposa, a Isabela, que le mandamos un saludote y un abrazo bien grande. También una gran persona que estaremos entrevistando por acá también. Y realmente hasta en eso, ¿no? O sea, el hecho de tú acercarte y pues al final, pues como tú decías, ¿no? Me daba pena ir a tocar de puerta en puerta y las ventas es eso, ¿no? Tal vez cambia de ir a tocar a puerta en puerta a levantar el teléfono y hacer una llamada, pero al final eso es una venta, ¿no? Y al final eso es el perder ese miedo de hacerlo es importante, ¿no? O sea, es esa parte de quitarte ese miedo y decir, voy a vender, porque si no vendes, pues ningún negocio prospera si no hay venta, ¿no? O sea, en mi caso como abogado, hasta te ha tocado, ahora que fuimos a Nueva York, que estuvimos en Nueva York en la convención que te invitaron y me invitaste, pues te llega te llega la oportunidad y en ese momento tienes que hablar y hacer la labor de venta, ¿no? Porque realmente, pues las cosas no van a llegar así solas, ¿no? Entonces, híjole, y aparte en 20 días que tomaste, pues un proyecto grande cambia Sí. todo, ¿no? Sí, sin duda, yo mismo me sorprendí, pero aunque fue algo circunstancial, de alguna manera no sabía yo, eh, que ese negocio se iba a dar, porque fue así algo inusual, que no se da siempre. Porque inclusive yo no he tenido toda la experiencia, el que me ayudó a cerrar el proyecto fue mi gerente de ventas, aunque yo traje el proyecto, ellos no tenían el conocimiento de ese cliente ni del proyecto. Eh, las bases, como lo que comento, es eh, yo no sabía que aunque era un trabajo sencillo, modesto, iba a ser como que las bases para poder generar más negocios en otro giro, ¿no? Distinto, como lo comentas. Sigo siendo vendedor, sigo ofreciendo productos, pero ya otro tipo de productos, más formalidad, proyectos más interesantes, más ambiciosos. Yo lo asemejo como, no sé, antes vendía algo de 20 pesos, ahora vendo algo de 100 pesos. Entonces la utilidad sin duda cambia, ¿no? Por el volumen de venta. Entonces, eh, sigo haciendo lo mismo, pero con resultados distintos. Oye, ¿qué sentiste? O sea, me da mucha curiosidad porque lo he sentido yo también, pero quiero conocer tu parte. ¿Qué sentiste cuando cerraste la venta y cuando te diste cuenta que ibas a ganar? Porque en ventas se gana aparte, pues tal vez de tu sueldo, que es a veces muy pequeño, pues una comisión. ¿Qué sentiste cuando recibiste ese cheque por o esa transferencia, en ese tiempo, ese pago? De cambiar tu forma de ver las cosas, de decir, híjole, ya no vendí 20 pesos de un disco o de un arreglo de una computadora, sino ahora vendí algún proyecto grande. ¿Qué, ¿Cuál fue tu sentimiento al recibir esa parte? ¿Y qué hiciste con él? Porque también es algo interesante. De entrada fue algo muy increíble, lo recuerdo muy bien porque ya una vez que se había concretado, que el cliente ya había firmado el contrato, el director general y el gerente me dijeron: "Vente, David, hoy no hagas planes, vámonos a festejar". Y me llevaron a un lugar muy agradable a comer y a pasarla muy bien, a platicar acerca de lo bueno que había resultado que me hayan contratado. Y fue de ahí gratificante, de ahí platicando con en este caso, el director, me dijo todas las ventajas que iba a tener si seguía por ese ritmo. Y, eh, y tal cual, pues fue una emoción de entrada en ese sentido y después familiar, ¿no? Hablar con mi familia y decirle a mi papá, a mi mamá que podía apoyarlos yo también, que
Recuerdo que mi primer sueldo, pues, separé una cantidad para dársela a mi mamá y se me quedó como costumbre, un buen hábito que recomiendo, porque es una bendición. Entonces, fue muy satisfactorio, inclusive, pues, no tener aquí un transporte y que te dieran ya un carro, o sea, fue muy rápido de pronto de caminar y caminar, como lo comentó en el anterior podcast mi amigo Miguel, que caminamos mucho los soñadores, los que luchamos. Yo también me acababa los zapatos muy rápido y de pronto ya tener una unidad, un carrito, digo, fue algo muy satisfactorio que me dio mucha alegría y me acuerdo que en el camino me bajé del camión y le hablé a mi papá, muy emocionado, decirle: "Papá, este es tu hijo, ¿no? Ya está saliendo, los resultados". Exacto. Sí, es que de alguna manera creo yo que todas estas, vivencias son memorias, y esas memorias son recuerdos que cuando los recuerdas, sobre todo la persona que ya no está, que es mi papá, y de ahí también desemboca esta parte del emprendimiento, eh, es algo que lo tengo guardado, pero sí desemboca en una emoción, ¿no? Porque Sí, sin totalmente. duda era mi maestro. Sí, fíjate que algo que yo he aprendido de ti y te lo quiero decir hoy, no, tal vez no te lo he dicho antes, pero es justo esa parte familiar que tú tienes, ¿no? Hoy con tus hijos te veo jugar, te veo disfrutarlos, te veo, toda esa parte de muy familiar. Pero se me quedó grabado algo muy gratificante para mí y se quedó mucho en mi memoria el día que en enero estábamos en la noche en Central Park y, allá en Nueva York, ahí jugando en el lago congelado y todo a ver si se rompía o si no se rompía, etcétera. Y ese día me platicaste una historia que me dijiste: "La primera vez que estuve aquí siempre jugaba con mi papá de decirle que íbamos a estar en Central Park", y me platicaste que la primera vez que estuviste en Central Park le marcaste y le dijiste: "Aquí estoy en Central Park", ¿no? Entonces, creo que esa parte de involucrar a tu familia, de compartir con tu mamá, esa parte que hoy comentas que se te hizo un hábito y poderlo compartir, compartir con tus hermanos, compartir con la gente que está alrededor de ti, creo que es una parte bien importante, ¿no? O sea, creo que el reconocimiento de las personas que tienes a tu alrededor, el reconocer quién te ayudó y de dónde vienes y el hecho de apoyar esa situación, híjole, te abre las puertas, tal vez no con otras personas, porque no todas las personas conocen esta historia, pero sí contigo mismo, ¿no? O sea, el hecho de sentirte bien contigo, de decir, se van a sentir orgullosos y no nada más se van a sentir orgullosos, ¿no? Me voy a sentir orgulloso yo de esa parte. Híjoles, es algo que no tiene ni precio, ni tiene nombre, ni nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y como bien lo comentas, el que lo vive realmente puede decir gracias, ¿no? Gracias, Dios mío, porque las oportunidades llegan y cuando llegan a tu vida, pues hay que saberlas distinguir y aprovechar. Y en mi caso fue así. Cuando se me presentó la oportunidad, me agarré de esa oportunidad y dije, es mucho mejor de lo que estoy haciendo ahora con las ventas que hacía en las escuelas. Entonces me agarré de esa oportunidad, sabía que era mi oportunidad y creo que lo hice bien durante 3 años que estuve trabajando en esa empresa. De ahí tomé la decisión de que había tenido una excelente capacitación durante ese periodo de tiempo como profesionista y era momento de tomar el control de mi tiempo y el control de poder ayudar a más personas a través de darles más empleo y generar nuevas alianzas. Y de Fíjate que ahí esa parte es bien importante. Yo tengo ahí una historia que justamente cuando yo decido poner el despacho que hoy conoces y aparte tengo el gusto de colaborar juntos. Cuando yo decido esta parte, uno de mis, no uno de mis grandes miedos, mi más grande miedo era decirle a mi papá qué iba a hacer, ¿no? Porque mi papá siempre
a pesar de que él toda la vida ha sido emprendedor, toda la vida ha tenido su propio despacho, tal vez fue muy poco el tiempo en el que fue empleado, porque también fue empleado, trabajaba para un dentista y de ahí le nace la oportunidad y ojalá pueda venir muy pronto. Lo voy a entrevistar también en este podcast porque su historia también es importante para mí, para tenerla acá. Pero justamente era uno de mis miedos, ¿no? El hecho porque él siempre me decía, no, trabaja, empléate, ¿no? Vas a tener algo seguro, vas a tener tu dinero, como lo platicábamos en el podcast pasado, vas a tener tu dinero seguro, ¿no? Por ser empleado, no vas a tener de qué preocuparte, pero no me dejarás mentir, cuando eres emprendedor, siempre quieres más, ¿no? O sea, y si hoy ganaste 100 pesos, siempre traes en la mente, puedo ganar 200 o puedo ganar 300 y esa parte es impresionante. Y fíjate que el día que yo le platiqué a mi papá, que lo invité, hice todo en silencio. A Sari, mi esposa, que también conoces, me ayudó a todo, me apoyó en todo. Hice todo en silencio. Contraté mi oficina, contraté compré los escritorios. Le dije a Sari, tómame una foto comprando 2 escritorios porque mañana vamos a estar comprando 50. Toda esa parte la hice totalmente en silencio. Y ya que tenía todo armado, invité a mi papá y su reacción fue increíble. O sea, su reacción fue gratificante, de apoyo, de todo. Y todo ese miedo que yo tenía de decir, híjole, lo voy a involucrar en esto, no le quiero, o sea, cómo va a reaccionar, tal vez no va a estar de acuerdo, etcétera. Fue un cambio totalmente radical porque fue un apoyo más, ¿no? Y hoy en día creo yo que está totalmente orgulloso de lo que estoy haciendo, pero es esa parte, ¿no? Que tú has tenido de involucrar a tu familia en todos los sentidos. Hoy yo conozco tu empresa y ahorita platicamos de esa parte, pero el involucrar a tu esposa yo creo que la parte más importante de tu empresa, porque es la que maneja el dinero dentro de la empresa. Entonces, el hecho de darle esa posición y esa importancia a tu pareja, pues es gratificante. Y aparte el hecho de ser como eres, como ser humano con tus empleados, ¿no? Que, híjole, la verdad es que yo quiero trabajar ahí. La verdad es que es increíble el gran ser humano que eres cuando trabajas en ese sentido y cuando tienes ese acercamiento con las personas, ¿no? Porque al final es ese acercamiento. Y aquí viene esta pregunta. Te fue muy bien con esa venta, seguramente tuviste más ventas en este trabajo. ¿Cómo es que tú decides salir de esa zona de confort? Porque al final es una zona de confort. Sí. Salir de eso y decir, me voy a aventar a algo mío, ¿no? Puedo yo hacerlo solo y lo voy a hacer. De manera particular, pienso que a veces no basta la decisión por sí sola, ¿no? En mi caso fue así. Hubo algunos factores que determinaron para que fuera como el empujón final para ya tomar esa decisión, porque yo estaba ya en el área comercial, ya tenía, pues, lo que acabo de comentar, ya más prestaciones, una unidad, ya vivía mucho más tranquilo, viviendo yo solo y solamente sosteniéndome a mí mismo. Pero a raíz de la muerte de mi padre, mi panorama, mi estilo de vida, mi manera de vivir la vida cambió. Y sinceramente, con toda sinceridad, pues sí caí en una situación de tristeza profunda y me dejó de importar el trabajo. O sea, como que descuidé muchas cosas de mis actividades porque fue un periodo muy difícil, ¿no? No comprendes o no comprendí que una persona tan esforzada, tan cariñosa, tan importante para mi vida ya no estuviera. Y entonces, descuidé algunas cuentas y me empezó a ir ya un poco más, me empezó a ir mal ya en el trabajo, en esta etapa, por esa razón. Y, mi jefe, conociéndome que era, creo yo, y me lo ha dicho, un
una buena persona, me decide cambiar de área y ahí me pasan a trabajar con el fabricante en la área técnica y me despejé. Me sirvió como para despejarme y analizar qué quería yo, qué planes tenía acerca de mi tiempo, que sabemos que el tiempo es lo más valioso y es finito. Y justo a eso nos dedicamos, a reducir, a optimizar los tiempos en las empresas a través de una tecnología que captura la información de manera eficiente, controlada, que es el código de barras. Y fue así que decido renunciar y iniciar como siempre como inicié, como cuando era más joven, con esa valentía con la que toqué también casas en algún momento y no me atreví a tocar la primera casa porque sabía que me iban a decir que no. Y muchas anécdotas de tocar, de casa en casa. Quien lo ha hecho saben que no es fácil. Y bueno, yo tomé eso como un reto y decidí salirme, renunciar e iniciar el proyecto en la mesa de mi comedor de la casa. Y ahí con una computadora, la más sencilla y más modesta, empezar a trabajar y hacer llamadas y con el conocimiento y tranquilidad de que ya me sentía como que ya tenía ese conocimiento previo de si me había atrevido a hablarle a mi esposa en el transporte público, una llamada a una empresa, eso era el menor de mis problemas. El problema real era la parte económica que sí tenía con la empresa anterior para sustentar los proyectos. Y ahorita que mencionabas esta parte de los 2 escritorios y que posteriormente ibas a tener mucho más capacidad, me llegó esa idea ahorita de recordar que yo volteaba a ver un anaquel, un rack, y decía: ya tengo un equipo, ya tengo 2 y iba midiendo el progreso de esa manera, a través de ver el crecimiento, al menos en equipos, ¿no? Venía de una empresa que tenía muchísimos y yo inicié con uno, con 2. Entonces, sin duda era un reto, no fue fácil. Teníamos un carrito, mi esposa y yo, que habíamos logrado sacar a pagos y lo vendimos. Inclusive ni lo vendí, lo cambié por equipos. Y me acuerdo que ese día lo fuimos a dejar y ahí es una anécdota que solamente ella y yo lo entendemos perfectamente, que nos fuimos en carro y nos regresamos, bueno, sí nos dieron un ray, pero a partir de ahí, fue camión, taxi, y me acuerdo que cuando fuimos a hacer el mandado, nos quedaba retirada el centro comercial y nos fuimos caminando. Y ahí cargando las bolsas del mandado, mi esposa decía: "Antes teníamos carro, ya no trabajas para una empresa, te quitaron el carro y ahora andamos peor". Bueno, andamos en una situación más difícil. No fue fácil, pero sin duda, sí quiero recalcar que después ella se integró y fue un factor muy importante para el crecimiento, porque al final teníamos ese mismo objetivo de poder salir adelante y hacer un equipo, y ella prácticamente se integró cuando la empresa apenas estaba naciendo, cuando seguíamos rentando en un departamento y en el mismo comedor. Y y ahora, pues, lo recordamos, ¿no? Como algo bonito, algo que, pues, nos costó mucho trabajo. Y le decía yo, estaba como un taxista, ¿no? Que no sé a qué hora voy a regresar a la casa. A veces le decía: "Pues, espérame a ver a qué hora llego", porque yo reparaba, vendía, era el contador público, era todo, pues, porque que no tienes ese presupuesto. Yo puedo decir que arranqué con 10,000 pesos el negocio. Entonces, sin duda, por ahí escuché una frase que dice que somos fruto del esfuerzo y no del privilegio. No era suerte. No era suerte, eran ganas. Y justo, hacia allá voy, digo, también lo hemos platicado y en el podcast pasado también salió porque justo, entrevistábamos a Miguel y platicábamos sobre la importancia de una pareja, pues también, su pareja, pues ha sido su apoyo y ha sido su fuerte y su fortaleza en todos los sentidos y pues aquí no es la excepción, ¿no? Creo que todos, cuando tenemos una buena pareja, sentada al lado y acompañándonos en este camino del emprendimiento,
pues es, creo yo, que de las partes más importantes, ¿no? Ese soporte, el hecho de, lo platicábamos también, de llegar a tu casa y desahogarte con alguien, pues a veces simplemente sacarlo, ¿no? Porque viviste solo en algún tiempo y llegar solo a un lugar y decir, híjole, no tengo ni con quién sacar las cosas. Híjole, es bien difícil, ¿no? Y además, a veces, es importante lo que comentas, porque a veces la misma familia no cree en ti. Recuerdo yo, haber hablado con mi familia y decirles, sobre todo con mis hermanos, ¿no? Que con los, conviví mucho, hablarles acerca de este proyecto, pero ellos no lo entendían, ¿no? Y creo yo que ahí sí el crédito se lo lleva a mi esposa porque confió en mí. Ella, pues trabajaba y de alguna manera pues sustentaba los gastos, mientras yo, decían por ahí que me hacía pato, ¿no? Porque pues hacía home office en casa. Cuando ni siquiera Cuando una toma. realmente, cuando realmente, pues estaba yo haciendo llamadas y si salía una llamada había que salir en ese momento, pero pues ya no estaba en una oficina, ¿no? Bajo un horario, sino bajo, bajo el esfuerzo que yo pudiera dar en ese momento, ¿no? Sí, es un apoyo impresionante lo que puede dar una pareja. Pues bueno, es valioso, ¿no? Porque al final, como dices, a veces ni la propia familia confía, porque justamente, ¿no? Emprender no es fácil. O sea, tú empezaste con 10,000 pesos, este, y fuiste avanzando, llevas años trabajando, acaba de cumplir 12 años, 11 11 años. 11 años, nos fuimos a festejarlo. Esos 11 años, este año cumples 12 años. Y, y durante esos 11 años que ya llevas, que ya es en octubre, ¿no? El aniversario, ¿noviembre? Febrero. Ah, en febrero. Sí, sí, sí. Pues realmente ya vas a cumplir 12 años donde estás, pues no has parado, no has parado, son objetivos diferentes. Sí. Como decías, pues cerraba un proyecto de un equipo y era impresionante y ahora cierras proyectos muy grandes, pero platícame hoy, ¿qué es Coditem? O sea, ¿en dónde estás parado? ¿Qué es, qué es lo que hoy en día es Coditem y a dónde quieres seguir llevando a Coditem después, a partir de este 11º aniversario hacia adelante? Haciendo una pequeña remembranza un poco hacia atrás, mi hermano mayor, que al mismo tiempo era mi impulsor, en alguna ocasión también me dijo él, yo a tu edad ya tenía hijos, ya tenía casa, ya había logrado ciertas cosas y en cierta manera también me lo dijo, no, nunca creí que tenías toda esa capacidad, ni siquiera yo sinceramente creí que yo tenía esa habilidad. Yo pensé que era un simple terrenal, como dice la canción. Pero hemos tenido la fortuna y en eso me ha apoyado mucho mi esposa en la selección del personal, que se ha convertido como nuestra familia y se han puesto la camiseta para poder desarrollar los proyectos, tomarlos los como suyos y tenemos la gran bendición de que el personal que tenemos, que tampoco es tanto, somos 15 personas, eh, más o menos, llevan muchos años con nosotros trabajando. Básicamente, mi socio inició conmigo como becario hace 11 años. Tenemos personas de 7 años, 9 años, mi esposa. Entonces, hemos formado una familia y esa familia busca ese crecimiento, no individual, sino grupal, como equipo de trabajo. Entonces, de alguna manera no me preocupo tanto sobre el futuro, sino sobre lo que estamos haciendo hoy en día como empresa, haciéndolas mejor, siendo un referente en la industria del arrendamiento de equipo a través de distintas esquemas financieros, principalmente con empresas de logística, manufactura, que es lo que hemos platicado, en proyectos de radiofrecuencia, que es un poquito complejo, pero básicamente, para grandes rasgos decirles, es como si fuera un almacén el que nosotros les ayudamos a automatizar, eh, pero a gran escala, ¿no? Si volteas a ver tu refrigerador y haces un inventario de lo que hay,
seguramente no vas a saber lo que tienes. Ahora imagínate las grandes cadenas de suministro, la complejidad que tienen, porque somos millones de personas, la cantidad de billones de productos. Y en eso es importante el área de la captura de información a través del código de barras para tener un control del almacén del WMS. Entonces trabajamos muy enfocados en esa área y tenemos el éxito de también tener clientes que llevan el mismo tiempo los son mismos 11 años trabajando con nosotros. Entonces, nuestros clientes ya son clientes muy fieles a los servicios que nosotros manejamos. Y eso conozco, tal vez no tan a detalle, el área interna de tu negocio, pero lo conozco, tengo la fortuna de trabajar contigo y de apoyarte en la parte legal, dentro de la empresa que tienes, que es una gran empresa y no mientes cuando dices que, pues, los empleados son, esa gran fortaleza, porque al final, un trabajador como nosotros iniciamos, Sí. pues, lo es todo, ¿no? O sea, realmente, si no tienes a una persona de ventas con la camiseta puesta, vendiendo, cumpliendo objetivos, cumpliendo marcas, cumpliendo con el deber por el cual está ahí, pues realmente pega en el negocio, ¿no? Y el hecho, siempre lo he comentado, que el hecho de que eres, tanto tú como Chave, tan buenas personas y tan humanos, esa es la palabra, ser tan humanos con el personal te lleva a otros niveles, ¿no? Te lleva a un nivel de confianza mucho más apegado a que puedan colocarse esa camiseta, ¿no? Y platicábamos, estaba también organizando parte de lo de que es el podcast y haciendo una membranza decía, he tenido jefes muy buenos, pero también he tenido jefes, gachos, ¿no? Por no decir otra palabra. Este, el último que tuve, y ojalá me esté viendo y que lo escuché, un hijo de la fregada, ¿no? Y dices, gracias, te doy las gracias porque hoy, gracias a cómo fuiste conmigo, estoy donde estoy, ¿no? Me abriste el panorama que puedo hacer más cosas y gracias a eso estoy donde estoy, ¿no? Pero no puede ser así en la vida, ¿no? No puedes seguir con esa bandera en la vida porque te va a llevar a consecuencias no gratas, ¿no? Y en cambio, cuando eres una buena persona, estás destinado a recibir buenas cosas. Y no me dejarás mentir, tú en la parte religiosa, pues también eres apegado a esa parte, confías mucho en Dios, y toda tu familia, y es parte de donde nos conocemos, por parte también de Sammy. Ponte a trabajar, Sammy, porque deja de ver el podcast y ponte a trabajar, a generar. No, y realmente, esa parte humana, esa parte espiritual, esa parte, pues también de dedicación de todo lo que has pasado, que no ha sido cuestión de suerte, sino cuestión de echarle ganas a la vida. Todo ese conjunto de cosas te han llevado hoy a estar en donde estás, ¿no? Y qué alegría, uno, tenerte como amigo y dos, verte seguir creciendo, ¿no? En Creo que tiene un poquito más de un año que coincidimos, y hemos hecho muchas cosas, hemos tenido la oportunidad de viajar, juntos, de platicar, de convivir también, de podernos echar una copa juntos, etcétera. Nuestras familias también han tenido la oportunidad de convivir, tus hijos maravillosos, también con mi hija Juliet, que me llena de felicidad cuando llego a tu casa y Marce o David luego pregunten, ¿y Julie? ¿No? Esa parte de la convivencia, pues es bien importante, pero de verdad me da mucho gusto el tenerte hoy aquí.
el conocer tu historia, el que platiques tu historia, porque pues, de cierta manera conocía parte de esta historia, pero el hecho de que puedas platicar la historia, de que pueda la gente darse cuenta pues, que las cosas no son fáciles, lo más importante, porque muchas veces, como dice la frase, nos aventamos como el borras sin saber a qué nos vamos a topar, ¿no? Entonces, el no darse por vencido, el tomar decisiones en el tiempo que se deben de tomar, creo que esa parte es bien importante para la vida, ¿no? Y la verdad es que por mi parte me siento bien agradecido de contar con tu amistad. Te lo dije ayer también por mensaje, gracias por aceptar mi invitación. No, a ti, amigo, y viniendo de ti te lo agradezco porque hablar bien de mí, en mi propia opinión, puede no resultar, lo correcto, ¿no? No es lo ideal, pero tú que eres parte de Coditem, te agradezco mucho tu opinión y si quisiera a lo mejor resumir brevemente, pues, los resultados que hoy día he conseguido como emprendedor, como soñador, podría decir que todo en esta vida cuenta. O sea, tal vez no te das cuenta de lo que estás haciendo a la edad de 18 años, pero eso que estás haciendo se va a reflejar más adelante. Y yo no me imaginaba que esos haber empezado a trabajar a los 17 años por mi cuenta, hacer algunos, pininos ahí de venta, me iban a servir en el futuro. Estaba yo formándome a partir de ahí. Toda decisión tiene un resultado y afortunadamente creo yo que esas decisiones, aunada a ese anhelo, a esa voluntad que tuve, me ha llevado a buen puerto. Y te agradezco de verdad, amigo, los comentarios y como siempre te digo, también el sentimiento es mutuo. No, mi amigo, qué agradecimiento de verdad tengo. Creo que este capítulo nos va a tocar la vida y el corazón a muchos. Y pues bueno, y es eso, ¿no? Es nuevamente, y soy repetitivo, y por eso la razón de este podcast, no es suerte, no es las cosas no se dan por suerte, se dan por cuestión de ganas y se dan por cuestión de una resiliencia, de ganas de seguir hacia adelante, de ganas de pararse, ¿no? Porque tú lo comentabas hace ratito, no eras bueno en la universidad, cambiaste de universidad, llegaste a una ciudad en donde viste caos y dijiste, no, esto no es para mí, te regresaste, después regresaste, todas esas cuestiones son vivencias que si tú te hubieras quedado ahí, la historia cambiaría y tal vez no estaríamos aquí sentados, ¿no? Y esa historia hubiera sido muy distinta y no estaríamos hoy platicando de ese emprendimiento que tuviste y de la gran empresa que tienes, que es Coditem, y de todo lo que hay alrededor de tu vida, de tu familia, de todas las personas que te rodeamos, ¿no? Realmente creo que es un punto bien importante. Nada es suerte, ¿no? No existe como tal la suerte, a menos de que te ganes la lotería, que se la ganan muy pocas personas, pero pues es cuestión de echarle muchas ganas. Quizás se puede entender a veces que las oportunidades es una similitud o es un sinónimo de suerte, ¿no? Pero realmente es encontrar esas oportunidades y aprovecharlas. Puede ser un poco de eso, pero depende de ti, de lo que tú capitalices. Sí, totalmente. Las cosas, yo creo que no son cuestiones de suerte, sino son oportunidades que si sabemos aprovechar esa oportunidad y le echamos ganas para que esa oportunidad la sepamos, explotar, las cosas se dan, ¿no? Correcto, amigo. Y de emprendedor a emprendedor, te agradezco mucho, de verdad, todo lo que comentes. Amigo, la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Tu historia creo que mueve en muchos sentidos. Nuevamente te agradezco por estar aquí sentado conmigo, platicando esta historia, externándola. Creo que podemos ayudar. La razón de este podcast es que creo que podemos ayudar a muchas personas que quieren emprender, que tal vez están sentados atrás de un escritorio y no son felices, porque hay muchas personas que así pasa, estar
sentados atrás de un escritorio sin hacer mucho y no son completamente felices o se quejan de lo que hacen diario y les hace falta ese empujón para poder lograr cosas grandes en su vida. Y creo que esa es la razón de este podcast. No lo dejen a la suerte, no lo dejen a la deriva, échenle muchas ganas para poder lograr cosas grandes como las que platicamos aquí con todos nuestros invitados y de verdad estoy muy agradecido de tenerte por acá. Me gustaría, si me lo permites, decir un comentario muy breve. Mi papá siempre me dijo: "Si te rindes, nunca sabrás lo que pudiste ser". Y eso es algo que siempre cada que estoy, pues, no siempre traemos el mismo nivel de energía y el mismo nivel de motivación. Somos seres humanos, tenemos también nuestros problemas, nuestros retos, nuestros problemas, y escucho esa voz que me dicen: "Si te rindes, nunca sabrás lo que pudiste ser". Gracias. Con esto, qué mejor cierre de este podcast y de este capítulo. La verdad es que te agradezco muchísimo. Y bien, pues, amigo, pues para concluir con esta parte, pues me gustaría en dónde las personas te pueden encontrar, las empresas de logística que estás buscando, las personas que necesitan un tema de tener un inventario, pues bien, tener equipos de calidad como los que tú manejas en Coditem de código de barras, pues platícanos en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden localizar, pues de qué manera podemos encontrarte ahí en las redes. Así es, amigo, te agradezco la oportunidad que me das de comentarlo. Estamos muy especializados en la parte industrial, entonces por esa razón estamos enfocados en la parte profesional de LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar, ahí está nuestra información, nuestros videos que hacemos también como empresa y cualquier requerimiento o servicio, con todo gusto lo podemos atender directamente para todas las empresas. Tenemos ya buenos clientes y buenas cuentas que llevamos muchos años, como lo acabo de comentar, y sin duda somos un referente para la parte de arrendamiento de equipo de cómputo móvil y captura de información, impresión a través de equipo de código de barras, impresoras de código de barras y consumibles. Muchas gracias. Gracias, amigo. No, hombre, pues ahí ya saben, si ustedes tienen la necesidad, están buscando un buen proveedor de ese tipo de equipos en arrendamiento, incluso en venta, etcétera, contáctenlo, búsquenlo en LinkedIn y si no, también pongan aquí en los comentarios si están interesados y yo los contacto y les paso el contacto para que lo puedan encontrar. Y bueno, a toda nuestra audiencia les agradecemos el hecho de podernos escuchar, de poder escucharnos desde el inicio de este podcast, les agradezco muchísimo y pues esto es, no era suerte, eran ganas, claramente lo acabamos de escuchar y me encantaría conocer tu historia. Ponlo ahí en los comentarios, ponle un like, compártelo con las personas que creen que crees tú que les puede llegar esta historia. Envíales este podcast, pídeles que lo escuchen. Y si eres tú, ponme en los comentarios cuál es tu historia. También si conoces a alguien que quieras que tengamos aquí sentados, que tiene una historia de éxito como la de hoy, la que hoy nos tocó escuchar con David, también arróbalo aquí abajo y nos estaremos escuchando. Muchas gracias por todo. Yo soy Alejandro Morfín y esto es No era suerte, eran ganas. Este programa fue grabado y producido por Azulejo Films.